Mis padres me pidieron que cambie mi apellido familiar, por seguir mi sueño profesional, pero ¿ao? Nunca pensé que ese día iba a ser tan definitivo. No se sentía como un momento épico ni nada parecido. Era una mañana cualquiera. Creo que era martes. Me levanté con esa sensación de presión en el pecho, de que algo iba a cambiar, aunque todavía no sabía bien qué. Hacía semanas que venía dándole vueltas a todo, pero esa mañana, mientras desayunaba sola en la cocina, sentí que no podía seguir, fingiendo que estaba bien. Ya había pasado el tiempo suficiente. Tenía 24 años y seguía atrapada en la misma rutina que me habían impuesto desde que tenía uso de razón. Mi papá ya daba por hecho que me iba a quedar en la empresa, que iba a seguir siendo su asistente silenciosa hasta que él decidiera jubilarse. Y cuando lo hiciera, todo iba a pasar a mi hermano. Siempre fue así. Nunca hubo opción para mí, aunque me lo disfrazaran de oportunidad. Esa mañana, me vi al espejo del baño mientras me pijamaba. Cepillaba los dientes, y fue como si algo en mí se encendiera. No podía más. Antes de continuar con la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más cuentos como este. Salí del baño y fui directo al comedor donde mi papá ya estaba con el portátil abierto, revisando correos como cada mañana. Mi mamá estaba cerca, sirviendo café, en ese silencio cómodo y pesado que se sentía como una cárcel. Me senté frente a él y dije que necesitábamos hablar. No lo dije en tono de pelea, ni llorando, ni gritando. Solo lo solté, como quien suelta un peso. Le dije que ya no quería seguir en la empresa, que no era mi lugar, que quería hacer algo por mí misma. Al principio no entendieron. Creyeron que era un capricho. Mi mamá me miró como si acabara de anunciar que iba a cometer un crimen. Mi papá dejó el portátil de lado lentamente, con esa calma que da miedo. No gritó, no me insultó. Solo me dijo que si daba ese paso, tenía que hacerlo sabiendo que ya no formaría parte de la familia. Literal. Esas fueron sus palabras. Si te vas de todo. Nadie me rogó que me quedara. Nadie preguntó por qué. Solo hubo silencio, como si ya lo tuvieran decidido desde antes. No agarré mis cosas de inmediato. Me quedé sentada ahí, sintiendo cómo el aire de la casa se volvía más denso. La verdad, parte de mí pensaba que iban a reconsiderarlo, que quizás me seguirían a mi cuarto para hablar mejor, para entenderme. Pero no pasó nada. Mi mamá siguió lavando una taza como si nada, y mi papá volvió al portátil como si no hubiera pasado ni medio segundo desde que dije que me iba. Subí las escaleras con una mezcla de rabia, tristeza y una sensación que no sé explicar muy bien, como si estuviera flotando, pero con un peso enorme en el pecho. Empaqué rápido. No tenía ni siquiera un plan claro. Solo sabía que necesitaba salir de ahí ese mismo día. Puse algunas mudas de ropa, mi laptop, cargadores y una carpeta con papeles que creía importantes. Ni siquiera me despedí. No podía. Si me quedaba un minuto más, iba a quebrarme. Cuando bajé las escaleras con la mochila colgando del hombro, mi hermano entraba por la puerta principal. Venía sonriendo, con una caja en la mano, probablemente algo para la oficina. Se detuvo al verme, me miró de arriba a abajo y dijo algo como: ¿te vas de viaje? Le dije que sí, que me iba por un tiempo. No preguntó más. Solo asintió con la cabeza y se hizo a un lado para dejarme pasar. Esa fue nuestra última interacción en años. Crucé la puerta y sentí el golpe del sol en la cara, como si el mundo allá afuera me recibiera con un bofetón. Caminé sin mirar atrás. Mi auto estaba estacionado frente a la casa. Lo abrí, tiré la mochila en el asiento de atrás y me senté al volante sin saber exactamente a dónde ir. No tenía casa propia, no tenía amigos tan cercanos a los que pudiera llegar de sorpresa. Solo tenía claro que no podía volver. Encendí el auto y comencé a manejar, sin rumbo, como si el simple hecho de avanzar pudiera ordenarme las ideas. Manejé por casi 2 horas sin detenerme. Pasé por avenidas que no reconocía, barrios que nunca había pisado, hasta que el estómago me hizo parar. Estacioné frente a una estación de servicio. Entré al baño, me lavé la cara, y cuando me vi en el espejo, sentí que estaba viendo a otra persona. No era tristeza lo que sentía, era como un susto mezclado con libertad.
Pedí un café y un sándwich. Me senté en una de esas mesas de plástico, sola, mirando por la ventana, viendo pasar autos de gente que probablemente iba camino a su rutina, mientras yo acababa de romper con todo. Saqué el celular y, sin pensarlo demasiado, publiqué en un grupo de Facebook de alquileres buscando habitación. Puse algo breve, sin detalles. Necesitaba encontrar un lugar donde quedarme, aunque fuera por unos días. Después de eso, me quedé ahí, viendo notificaciones que no llegaban, como si el tiempo se estirara a propósito. Un par de horas más tarde, una chica respondió al anuncio. Tenía una habitación libre en un departamento compartido, no muy lejos de donde yo estaba. Me pasó la dirección, me dijo que podía ir a ver el lugar esa misma tarde. Agarré el auto y conduje hasta allá, con esa mezcla de nervios y esperanza. Cuando llegué, ella ya me esperaba en la puerta. Se llamaba Clara, era enfermera, y desde el primer momento me pareció buena gente. El departamento era modesto pero limpio, y la habitación tenía una ventana grande por donde entraba la luz. Me preguntó si estaba segura de que quería mudarme de inmediato y no supe qué responderle. Solo asentí. Le pagué lo del mes con los ahorros que tenía y esa misma noche dormí ahí, en una cama que no era mía, con sábanas que olían a lavanda y paredes que no me conocían. No lloré. Estaba demasiado agotada como para eso. Me quedé dormida pensando si había hecho bien, si todo eso había valido la pena. Al día siguiente me desperté antes que el sol. No era por ansiedad ni por costumbre. Era como si el cuerpo supiera que algo había cambiado y no quería perderse ni un segundo de eso. Me senté en la cama y por un momento no supe dónde estaba. Luego vino todo de golpe. La discusión, la mochila, el auto, Clara. Me levanté despacio, con esa extraña calma que aparece después de una tormenta. Me preparé un café con lo poco que había en la cocina y me senté en el suelo del cuarto, con la taza caliente entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía a nadie diciéndome qué debía hacer. Y eso, aunque sonara bonito, también daba miedo. Tenía un título universitario, algo de experiencia en la empresa de mi padre y muchas ideas que hasta ese momento nunca había compartido con nadie. Abrí mi computadora y empecé a escribir todo lo que se me venía a la cabeza. Proyectos, nombres, servicios, cosas que había aprendido. Fue como abrir una compuerta que llevaba años atascada. Pasé horas escribiendo, tachando, volviendo a escribir. No era que estuviera creando una empresa ese mismo día, pero necesitaba empezar. Necesitaba poner en papel lo que llevaba tanto tiempo guardado. Por la tarde salí a caminar por el barrio, no porque tuviera algo que hacer, sino porque necesitaba mover el cuerpo, respirar, mirar gente. Vi una librería en la esquina y entré sin pensarlo. Compré una agenda y unos marcadores de colores. No sé por qué, pero sentía que necesitaba tener algo tangible para ordenar el caos. Esa noche, después de cenar con Clara, me senté de nuevo en el piso del cuarto y empecé a llenar la agenda como si fuera un mapa. No tenía mucho más que ideas, pero por primera vez en años me sentía dueña de mis decisiones. No había marcha atrás, y tampoco la quería. Esa libertad que tanto había soñado ahora era real, aunque todavía no supiera qué hacer con ella. A la mañana siguiente, me llegó un correo de mi madre. No tenía asunto. Solo decía que esperaba que reflexionara, que aún podía volver a casa si me disculpaba. Lo leí una vez, luego lo volví a leer, y después lo borré. No respondí. No porque estuviera enojada, aunque sí lo estaba, sino porque por primera vez en mi vida no sentía necesidad de justificarme. Cerré el correo y abrí la agenda. Empecé a buscar espacios de coworking cerca, algún lugar donde pudiera sentarme con mi computadora y sentirme en modo trabajo. Encontré uno a unos 25 minutos caminando. Fui hasta allá con el portátil bajo el brazo y una mezcla de emoción y vértigo en el pecho. Entrar me dio un poco de vergüenza, como si no perteneciera a ese mundo todavía. Pero me senté. Pedí un café, abrí la computadora y seguí escribiendo mi plan. Nadie me conocía. Nadie me debía nada. Era como empezar desde cero,
y eso me daba un poder que nunca había sentido. Esa tarde recibí un mensaje de voz de mi padre. Lo escuché entero. No gritaba, no lloraba, no pedía perdón. Solo decía que esperaba que no me olvidara de dónde venía, que ellos me habían dado todo. Me quedé mirando el teléfono por varios minutos. Pensé en responder, en explicar, en decirle que todo eso no era tan simple, pero no lo hice. Guardé el mensaje en un archivo y lo dejé ahí. Me estaba dando cuenta de que ellos no entendían lo que yo había vivido. Para ellos, todo se trataba de ser parte de algo más grande, del legado familiar. Para mí, era una jaula. Esa noche, volviendo al departamento, me senté con Clara en el sillón del living y hablamos por primera vez con más calma. Le conté parte de mi historia. No todo, pero lo suficiente. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo me dijo: «Lo que hiciste fue valiente. Yo no podría». Me quedé pensando en eso. Nunca me había considerado valiente. Solo había hecho lo que necesitaba para respirar. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, sentí una angustia que no esperaba. No tenía que ver con haberme ido ni con las palabras de mis padres. Era más como un vacío raro, como si mi cuerpo estuviera esperando una reacción que no llegaba. Me acosté con los ojos abiertos, mirando el techo, preguntándome si realmente estaba lista para enfrentar todo lo que venía, porque dejar atrás una vida era una cosa, empezar otra, desde cero, era un desafío completamente distinto. Había cortado el cordón, sí, pero ahora estaba sola en un mundo enorme, sin red de seguridad. Pensé en llamar a alguien, a una amiga, pero ya era tarde y no quería sonar desesperada. Me repetí a mí misma que esto era lo que había querido, que era mi decisión, que no podía dudar ahora. Aún así, me dormí tarde, con esa inquietud en el pecho que no me dejaba en paz. Al día siguiente decidí hacer algo que me daba miedo desde hacía tiempo. Registré el dominio web con el nombre de la marca que había estado imaginando por meses. No tenía logo, ni productos, ni nada. Solo la idea y el nombre. Pero pagar ese dominio fue como escribirlo en piedra. Me temblaban un poco las manos al poner los datos de la tarjeta, pero cuando llegó el mail de confirmación, sentí una mezcla de alivio y vértigo. Había empezado. Realmente había empezado. Caminé hasta una plaza, cerca del coworking, y me senté en un banco a mirar gente pasar. No pensaba en mis padres. No pensaba en el pasado. Estaba en modo presente total. Había tomado una decisión gigante el día anterior. Y ese día, aunque más tranquilo, estaba siendo igual de importante. Porque era el día en que, en vez de mirar atrás, empecé a proyectar hacia adelante. Todavía sin certezas, todavía con miedo, pero por primera vez con una dirección. Por la tarde recibí otro correo, esta vez de uno de mis primos. Nunca. Habíamos sido muy cercanos, pero el mensaje estaba cargado de esa culpa pasiva-agresiva que parecía escrita por mis propios padres. Me decía que lo que estaba haciendo era una falta de respeto, que nadie entendía por qué había reaccionado así, que todos estaban sufriendo por mi ausencia. Lo leí 2 veces, no porque me afectara demasiado, sino porque me sorprendió el descaro. No habían pasado ni 48 horas desde que dejé la casa, y ya estaban empezando a mover a la familia como peones para presionarme. No respondí. En su lugar, abrí una hoja en blanco en la compu y empecé a escribir lo que realmente había sentido todos esos años. La falta de voz, la constante comparación con mi hermano, la sensación de vivir una vida que no era mía. Fue casi como una carta, pero no la envié. Solo necesitaba sacarlo de adentro. Necesitaba dejarlo por escrito, aunque fuera solo para mí. Esa noche decidí salir a cenar sola. No quería compañía. Quería hacer algo que siempre me había dado pánico. Entrar a un restaurante y pedir una mesa para uno. Me senté en una esquina, pedí una copa de vino y una pasta. Alrededor mío, parejas, grupos de amigos, risas. Yo estaba ahí, con mi cuaderno y una lapicera, anotando ideas, mirando por la ventana. No fue triste. Fue poderoso. Era una forma de decirme a mí misma que podía disfrutar de mi propia compañía, que no necesitaba testigos para validar mis decisiones, que podía estar sola y estar bien.
Volví al departamento con una sensación rara, pero hermosa, como si algo en mí hubiera cambiado ese día, aunque nadie lo supiera. Clara ya estaba dormida. Me metí en la cama, abracé la almohada y me quedé pensando en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Estaba agotada, pero en paz. Una paz que nunca antes había sentido. La mañana siguiente fue distinta, no por algo que pasó afuera, sino por lo que sentí por dentro. Me levanté sin alarma, sin esa sensación de urgencia que solía acompañarme cada día en la casa de mis padres. Era como si, de a poco, mi cuerpo estuviera entendiendo que ya no tenía que rendirle cuentas a nadie. Me preparé un desayuno sencillo, abrí la ventana y dejé que el aire fresco entrara. Clara salió de su cuarto, me saludó con una sonrisa medio dormida, y cada una siguió con su día. Yo agarré la computadora y busqué proveedores. Estudié plataformas, anoté contactos que había guardado hacía tiempo, pero nunca me había animado a usar. Empecé a escribir correos, a mover piezas, a ensuciarme las manos con esa idea, que ahora empezaba a tener forma. No era una jornada espectacular ni revolucionaria, pero fue constante, enfocada. Por primera vez en mi vida, todo lo que hacía era por mí y para mí. Nadie me había dado ese permiso. Me lo había tomado sola. En algún momento de la tarde, mientras respondía un mail, sonó mi celular. Era un número que reconocí al instante. El fijo de la casa de mis padres. No atendí. Me quedé mirando cómo la pantalla vibraba, hasta que se detuvo. No hubo mensaje. Nada, suficiente para revolverme el estómago. Me levanté, caminé por el cuarto. Respiré hondo. No iba a caer. No iba a dudar. Ya no. Ese día había sido demasiado importante como para permitir que una llamada me empujara de nuevo al pozo. Volví a sentarme frente al portátil. Abrí una nueva carpeta y escribí Plan a 6 meses. Era simbólico, claro, pero necesitaba decirle al universo y a mí misma que no pensaba volver, que ese capítulo estaba cerrado, que había empezado otro y que, aunque todavía no sabía cómo terminaba, ya era 1000 veces mejor que el anterior. Esa noche, mientras caminaba de regreso desde el coworking, pasé por una tienda donde vendían letreros artesanales. En uno de ellos decía: "No vuelvas al lugar donde fuiste feliz solo porque estás aburrido". Me detuve. Lo leí varias veces. No porque encajara del todo conmigo, sino porque entendí que, a veces, la nostalgia es una trampa. Mis padres no me ofrecían amor, me ofrecían pertenencia bajo condiciones. El precio era alto. Mi voz, mis elecciones, mi paz, y ya no estaba dispuesta a pagarlo. Llegué al departamento y me senté en el borde de la cama. No encendí la luz. Me quedé a oscuras, respirando, como si por fin estuviera en mi cuerpo, en mi vida. Todo lo que había pasado en esas 48 horas me parecía irreal, pero al mismo tiempo, inevitable. A veces las cosas no explotan, solo dejan de sostenerse y se desmoronan solas, y uno tiene que elegir entre quedarse debajo o salir caminando. No volví a saber de ellos, al menos no ese día. La historia siguió, claro, pero lo que pasó en esas horas quedó grabado en mí como el verdadero inicio de mi vida adulta. No fue heroico, ni perfecto, ni siquiera planeado del todo. Fue necesario, y fue mío. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo empezó todo, siempre pienso en esa mañana en la cocina, el sonido de la cuchara de mi madre, el clic del portátil de mi padre, el silencio cargado que marcó mi salida. Nadie gritó, nadie lloró, pero todo cambió. No tengo una conclusión épica, ni una lección final que sirva para todos. Solo sé que ese día elegí no traicionarme. Y eso, aunque suene simple, fue lo más difícil que hice en mi vida. Lo volvería a hacer. Si llegaste al final de esta hermosa historia, comenta qué te pareció para que sepa que viste el video completo. Y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo cuento.